Hola, soy Fabián, ratón de biblioteca, y voy a mostrar lo que es el trazo y cómo por medio de este le agregaremos valor a las líneas que conforman nuestros dibujos. Los principios del tintado son los mismos, ya sea que entinten un dibujo cómico o uno académico o un manga. Por ahora veremos solo el trazo, en otro tutorial veremos el claroscuro según el tipo de línea y cómo darle dimensión por medio de las sombras y negros totales a nuestros dibujos. Por cuestiones de claridad voy a apoyarme en el programa de Clip Studio Paint usando una pluma que emula el uso de la plumilla. Aclaro que si bien voy a hacer de cuenta que estoy entintando de forma tradicional, el método digital dista mucho de la calidad de trazo y velocidad que acostumbro al hacerlo de forma manual. En mi caso soy más lento trabajando en digital, ya que estoy usando una tableta que no tiene pantalla. Este cuadro tiene dos personajes y un fondo en diferentes planos y sirve para enseñarles cómo se debe de entintar, ya que cuenta con elementos en primer, segundo y tercer plano. Veremos cómo se le agrega valor por medio de la línea y el manejo de sus grosores, y cómo se logra separar cada uno de los elementos involucrados en esta viñeta, ayudando al efecto visual de perspectiva. Voy a empezar por el fondo. Depende del cuadro cómo yo empiece. Por lo general comienzo entintando los personajes. La línea más delgada es la del fondo y quiero que observen cómo va cambiando el grosor de la línea conforme se avanza por cada uno de los planos. Si ustedes han usado el Photoshop o el Clip Studio, sabrán que manteniendo pulsada la tecla Shift o de mayúsculas se puede lograr líneas continuas y que lo único que debemos cuidar es el grosor de la pluma. Empezaré por la ventana. La línea interna puede llevar un solo grosor y yo lo hago con un estilógrafo del 0.4. En la línea externa se le agrega una segunda línea para engrosar y darle también profundidad. Pero esto voy a ir de un punto abajo de la línea y terminar en el punto final de la esquina. En el entintado tradicional se usa la plumilla y la mano se apoya en una regla para guiarnos en el trazo, lo que nos ayuda a tener un control de grosor de nuestro trazo. Para mostrarle mejor este paso de ir disminuyendo o aumentando la línea, me voy a auxiliar de una línea guía. Se empieza la línea en su parte más alejada, haciéndola más fina, y conforme se acerca al observador, la línea se va engrosando. Esto va a aplicarse a todas las líneas. Ahora van las persianas. Si se tiene buen pulso, todas estas líneas se pueden hacer sin necesidad de una regla y se avanza a una mejor velocidad. Ahora voy a rotar mi imagen. Cuando se entinta también se mueve la hoja siguiendo el movimiento de la muñeca. No es tan drástico como cuando se usa un programa. De hecho, he visto algunos modelos de tabletas gráficas con pantalla que tienen una base que se puede girar, como lo haría si estuvieras usando una hoja de papel. Observen cómo se trata de acomodarse al movimiento circular de la mano para no forzar el trazo. Algo que no se debe hacer es regresar sobre el trazo. Siempre entinten en una dirección y si se debe engrosar la línea, empiecen del punto de partida. Nunca tracen de regreso. Vayamos con el perchero y el saco. Aquí el grosor de las líneas la voy a hacer muy sutil, con líneas un poco más gruesas en las partes internas para separar las líneas. Terminé el fondo, ahora voy a hacer una nueva capa para los personajes. Cambiaré el color y la opacidad para no confundirme y ver el grosor de mis líneas de fondo. Yo entinto de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Ahora depende mucho, a veces del ánimo que tiene uno, dónde empezar a entintar. Cuando dibujo a veces empiezo por el rostro y luego sigo por el cabello. En el caso del entintado pasa algo similar. Aquí voy a empezar por el cabello. La línea en estos puntos va a empezar delgada, se va a ir engrosando y luego va a terminar delgada. Las líneas que van por fuera del cuerpo se hacen más gruesas para que se paren del fondo. En este caso, como pueden ver, mi línea está casi del mismo grosor y esta debe ser algo más gruesa. Sin embargo, aquí hay algo que ya estoy tomando en cuenta y es que el cabello del personaje lo voy a pintar de negro y no voy a tener problema en separar las líneas unas de otras. Si lo engrueso puede quedar muy tosco, pero para engrosar la línea es necesario hacer dos trazos o cambiar de plumilla por una más grande. Se usan dos o tres tipos de plumillas para entintar, una para los contornos, otra para los personajes y otra para las letras. Yo usaba una Giro Leonardi del número 8 para todo. Debo decirles que no tengo buen pulso y me cuesta bastante poder trazar.
Es decir, antes de empezar a entintar siempre hago ejercicios de caligrafía, como de 4 a 6 páginas de caligrafía, y luego ya empiezo a entintar cuando ya se me afirma mi pulso. Estas líneas del rostro van más delgadas que la línea del cabello. El trazo siempre debe ser siguiendo la forma natural del movimiento de la muñeca, que es la que nos va a dar siempre una línea curva, y siempre hay que ir de más grueso a más delgado. Eso nos da profundidad en un solo trazo. Donde veamos que va a ir sombra, va más grueso. Pueden ver cómo ya le dio volumen. Lo que se trata de hacer al entintar es darle volumen. Miren, aquí las partes más lejanas van más delgadas y conforme se van acercando al observador, se hacen más gruesas. Y si va a proyectar sombra, nada más cambiando el grosor, se logra el efecto de sombra. Ahí donde sabemos que va a ir sombra, vamos a engrosar nuestra línea y vamos a hacerla más delgada donde sabemos que va a ir más luz. Vamos con esta parte de lo que es la ropa. En su chaleco, la parte interna va más delgada, pero hay partes como esta donde debe haber una depresión. Le vamos a agregar un poco más para que se vea algo de forma. La parte de afuera debe ir más delgada, pero la del contorno va más gruesa para separarse del fondo. Aquí el chaleco va más grueso, pero aquí va la tela más delgada porque este va por dentro y esta va un poco más grueso. Acá también. Recuerden que proyecta sombras de este lado. Aquí empieza delgado, se engruesa un poco y aquí va a engrosar más porque esto tiene que separarse de acá. Aquí debe ir más grueso porque está más cerca del observador, más hacia adelante. Con esas líneas vamos a marcar lo que es la sombra y eso va a mandar el dibujo hacia el frente. Esto va a ir más delgado para lograr el engaño visual de que está en un plano diferente. Aquí lo que vamos a cuidar es el grosor de esta pieza. Si bien va a ser más grueso que los otros, no lo debe ser más que sobrepase a este. Así que hay que tener mucho cuidado con los grosores que ya se ocupan cuando queremos que esta pieza esté más atrás. Aquí va más grueso, este va un poco más delgado. Aquí esta parte de lo que va a ser el contorno debe ir más grueso, para que esto separe al personaje por completo del fondo. Eso va a aventar a todos los demás objetos hacia atrás. Pueden ver que ya se separó. En algunos puntos se está fundiendo, entonces debemos engrosar todavía un poco más para que se separe y ya logramos que no se vea plano o todo pegado. Es muy importante que respeten los trazos que hacen a la hora que van a entintar, pero también es importante no distraerse y ver en qué punto se puede mejorar, porque hay cosas que en el momento del entintado nos damos cuenta que no están bien y hay que corregirlas. Esto lo digo más que nada por los entintadores. Los mejores entintadores también son muy buenos dibujantes y saben cuando hay que corregir alguna línea que al dibujante se le olvidó borrar o trazó, pero trazó mal. Entonces
entonces hay que corregir. Yo siempre he sido autor y nunca he tenido que entintar el trabajo de otro artista, pero sí he visto en muchas ocasiones que dibujantes muy buenos ven cómo sus trabajos se van al caño porque le toca un entintador que no entiende lo que es la línea, cómo manejarla y cómo expresarla. He visto casos muy feos, por decirlo de alguna manera, donde han echado a perder trabajos como el de John Buscema, y son entintadores que nada entienden del valor de la línea y el trazo y destrozan el trabajo de los dibujantes. Aquí está un caso, por ejemplo. Yo sé que aquí está mi corbata, pero si no se está bien concentrado, un intentador que lo haga nada más a la carrera no le va a encontrar qué es y al rato va a aparecer un pisapapeles. Aquí pueden ver que nos hace falta más grosor para separar la línea, tanto de la corbata como la del cuerpo. Y ya nada más con engrosar ya separamos y ya le dimos más profundidad. Y ya nada más tengo que borrar las líneas del fondo que están sobrando. Este es el trazo. Pueden ver como ya la viñeta tiene profundidad. Ya solo falta agregar los degradados, sombras y negros totales, lo que se conoce como tono y color. El trazo se practica haciendo los trazos a lápiz. Les recomiendo usar un lápiz de dibujo blando 4B. Usen sus páginas de historietas sacándoles una copia a color o cálquenlas en una mesa iluminada o mesa de luz. Cuando sientan que ya le entendieron al trazo, que ya sienten el trazo, entonces empiecen a practicar usando plumillas, pincel y tinta china sobre papel opalina. Si ya no encuentran estos materiales, tendrán que pasarse a digital. En este caso busquen pinceles o ajusten sus pinceles de forma que tengan siempre el control total del grosor de sus líneas y una buena nitidez. Espero que les haya sido útil este tutorial y gracias por ver este video.